La mayoría recuerda a Johnny Laboriel como el rockero ruidoso, divertido y siempre sonriente. Pero detrás de ese carisma se escondía una vida llena de dolor, silencio y canciones que jamás llegó a terminar. Fue arrestado siendo joven, se burlaron de su piel, lo humillaron en televisión en vivo y poco a poco fue borrado por la misma industria que ayudó a construir. Mientras otros recibían homenajes y contratos, Johnny seguía cantando en bares, aún de pie, aún luchando. Entre adicciones, traiciones, arrepentimientos secretos y una última grabación que hiela la sangre, esta es la parte de su historia que casi nadie conoció. Aquí están 20 hechos inquietantes sobre Johnny Laboriel, que nunca debieron salir a la luz. La prisión de Lecumberri. A mediados de los años 50, mucho antes de los trajes elegantes y las sonrisas televisadas, Johnny Laboriel era solo un adolescente inquieto de la colonia Roma, de piel oscura, ruidoso y lleno de energía. Pasaba el tiempo con un grupo de chicos callejeros conocidos como los de la Piedad, llamados así por la avenida donde fumaban, bailaban y a veces se peleaban. La música era su corazón, pero los puños nunca quedaban lejos. Una noche, después de presentarse en un club juvenil, estalló una pelea cerca de la avenida Cuauhtémoc. Testigos dicen que Johnny se enfrentó a un hombre mayor que molestaba a una amiga, sin saber que era supuestamente el hermano de un agente federal. Volaron los golpes. Al día siguiente, Johnny fue arrastrado a la prisión de Lecumberri, el temido Palacio Negro, famoso por torturar a presos políticos y delincuentes. Solo pasó 48 horas allí, pero lo marcaron para siempre. Más tarde diría, ese lugar huele a almas perdidas. Salí siendo otro hombre y aún así, se negó a disculparse. No nací para arrodillarme, afirmó. Ante nadie. El hombre con el que no debía meterse. A finales de los años 60, Johnny ya era un provocador nato, ruidoso, irreverente e impredecible. Durante una fiesta privada de la industria en Polanco, testigos afirman que entre tequila y arrogancia lanzó una broma grosera sobre el sobrino de un alto ejecutivo de Televisa, supuestamente Raúl Azcárraga o alguien cercano a la familia Azcárraga, el poderoso clan detrás del imperio mediático mexicano. La broma, dicen, no solo fue ofensiva, fue personal, y en un sistema donde la televisión lo controlaba todo, conciertos, radio, fama, ese tipo de ofensa no quedaba impune. Días después, Johnny fue arrestado tras una pelea en un bar de la Roma. Los cargos eran vagos: alteración del orden público, agresión verbal, resistencia. Algunos aseguraron que todo había sido un montaje, una trampa para castigarlo. Pasó la noche en Lecumberri. No fue mucho tiempo, pero suficiente para enviarle un mensaje. Conoce tu lugar. Johnny nunca reveló nombres, pero cada vez que alguien mencionaba Lecumberri, él solo sonreía con amargura y decía: cometí el error de pensar que la libertad incluía el habla. ¿La verdad? Perdida entre las sombras. El apodo que dolía. Creciendo en el México de mediados del siglo XX, Johnny Laboriel era el niño más oscuro en casi todas sus clases. Aunque sus padres, inmigrantes de La Ceiba, Honduras, le enseñaron a sentirse orgulloso de su herencia garífuna, no pudo escapar de las burlas diarias. Cenizo, petrolero, chocolate quemado, incluso negro tizón del infierno. Así lo llamaban compañeros, vecinos e incluso maestros. Aprendió a reírse, a convertir el dolor en humor. Pero detrás de cada carcajada quedaban cicatrices. Cuando su fama creció en los años 50 y 60, el racismo tomó otra forma. Llegó en rechazos de casting, límites impuestos por disqueras y cumplidos envenenados como «para ser negro, canta bien». Algunos productores incluso le sugirieron alisar su cabello o moverse menos al bailar para gustar a un público más amplio. Le confesó a un amigo: querían mi voz, pero no mi cara, mi ritmo, pero no mi sangre. Adicto y casi muerto a los 30.
En 1971, la vida de Johnny se salió completamente de control. La fama había desaparecido, el dinero escaseaba, y la adoración que alguna vez lo impulsó se había transformado en soledad. Empezó a mezclar cocaína con alcohol, desapareciendo durante días. Amigos recordaron que, durante una borrachera de fin de semana en el viejo Hotel Catacumbas, en el barrio chino de Ciudad de México, lo encontraron inconsciente en la bañera, apenas respirando, rodeado de botellas y billetes enrollados. No era la primera vez, pero casi fue la última. La sobredosis lo dejó temblando, alucinando, convencido de haber visto su propia muerte. Las drogas me hundieron, confesó años después. Me estaba ahogando por dentro. Me miré al espejo y no reconocí mi cara. A la mañana siguiente, aún temblando, reunió todo lo que tenía y lo arrojó por el inodoro. Dejó todo de golpe. Sin rehabilitación, sin médicos, solo con fuerza de voluntad y una segunda oportunidad que juró no desperdiciar nunca más. Humillado en televisión en vivo. En 1993, Johnny Laboriel fue invitado a participar en El Calabozo, un programa nocturno de Telehit, famoso por su humor irreverente, conducido por Esteban Arce y Jorge "El Burro" Van Rankin. El show era conocido por sus bromas pesadas, pero aquella noche cruzaron una línea imperdonable. Durante un segmento lleno de chistes sobre su edad, su color de piel y sus gestos exagerados, uno de los presentadores se le acercó por detrás y le bajó los pantalones en plena transmisión en vivo. El público estalló en risas. Johnny se quedó inmóvil. Luego, intentando mantener la compostura, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Segundos después, también le bajaron la ropa interior. Tenía 51 años. Era un pionero del rock, y lo habían reducido a una burla nacional. Más tarde, Johnny admitió que el incidente lo marcó profundamente. No se burlaron de mí, dijo con amargura. Se burlaron de todo lo que representaba. Aunque siguió apareciendo en televisión, nunca volvió a El Calabozo, ni perdonó a los conductores. La canción que debió conservar. Alguna vez, en 1962, durante una pausa en las grabaciones en los estudios Orfeón de Ciudad de México, uno de los compositores internos le ofreció a Johnny una nueva balada. Tenía un ritmo suave y romántico, muy distinto a su estilo explosivo de rock and roll. La escuchó, se encogió de hombros y la rechazó. Demasiado lenta, dijo. Eso no soy yo. Los productores insistieron, pero él se negó. Días después, la misma canción fue ofrecida a César Costa, quien la grabó bajo el título Mi Pueblo. El tema se convirtió en un éxito rotundo, un clásico de la radio romántica mexicana que impulsó a Costa hacia una nueva etapa de madurez artística. Johnny lo consideraría su mayor error profesional. Creí que estaba protegiendo mi imagen, confesó en una entrevista de 1999. En realidad, le regalé a otro su mayor éxito. Incluso décadas después, no ocultaba su resentimiento. Escucho esa melodía y quiero golpear una pared. Esa canción era mía. Simplemente no lo vi. Enfrentado con Enrique Guzmán y César Costa. En la edad dorada del rock and roll mexicano, Johnny Laboriel destacaba como un trueno en medio del cielo despejado. Mientras César Costa y Enrique Guzmán lucían trajes elegantes, peinados perfectos y rostros amables para los padres de clase media, Johnny subía al escenario con energía salvaje, camisas estridentes y el sudor como estandarte. Él no cantaba para agradar, cantaba para sobrevivir. La prensa adoraba a Costa y a Guzmán, presentándolos como los rostros del movimiento. Johnny, en cambio, era retratado como el excéntrico, el raro. Ellos tenían trajes, yo tenía alma, dijo una vez. Pero en México, los trajes venden más. En privado, la tensión crecía. Guzmán supuestamente lo llamaba el payaso del rock. Costa, más diplomático, prefería mantener distancia y raramente compartía escenario con él. Johnny nunca fue incluido en giras de reencuentro,
especiales nostálgicos ni homenajes. Él decía que era por política. Otros afirmaban que era cuestión de imagen. De una forma u otra, la rivalidad que nació en los años 60 nunca terminó. Solo se transformó en silencio. ¿Vetado por Televisa? Aunque fue muy querido por su papel como el padre de Cirilo en Carrusel, Johnny fue silenciosamente vetado de futuras telenovelas. Según miembros del equipo, algunos productores de Televisa lo consideraban demasiado impredecible, especialmente después de que se salió del guión durante una grabación en vivo, burlándose del director frente a los extras. A pesar de las cartas de los fanáticos y las peticiones para su regreso, nunca volvió a recibir una oferta importante para actuar en una novela. Más tarde, Johnny bromeó. Supongo que no les gustan los papás negros en horario estelar. Pero detrás del humor, el rechazo dolía. Él creía que la cadena nunca aceptó por completo a un protagonista de piel oscura en un formato familiar. El papel que debía abrirle las puertas terminó cerrándolas para siempre. El terremoto que destrozó su vida. La mañana del 19 de septiembre de 1985, Johnny Laboriel dormía en su departamento del complejo habitacional Nonoalco, Tlatelolco, específicamente en el edificio 16, uno de los muchos rascacielos que dominaban el horizonte de los barrios obreros de Ciudad de México. A las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la capital, derrumbando edificios enteros y sepultando a miles de personas. Johnny se despertó sobresaltado por el sonido del vidrio rompiéndose y el concreto crujiendo. Corrió descalzo al pasillo mientras las paredes se agrietaban a su alrededor. Minutos después, parte de su edificio colapsó. Sobrevivió, pero su apartamento quedó destruido. Se perdieron sus micrófonos antiguos, discos de vinilo, trajes de escenario y cajas de letras escritas a mano. Salí descalzo, contó años más tarde, con nada más que mi nombre y un rasguño en el brazo. Durante años cargó con el trauma en silencio. Ese día, les dijo a sus amigos, dejé de perseguir la fama. Solo quise vivir nunca rico, siempre trabajando. A diferencia de muchos de sus contemporáneos del rock de oro mexicano, como Enrique Guzmán o César Costa, que convirtieron su fama en contratos televisivos, bienes raíces y discográficas, Johnny Laboriel nunca se hizo rico. Vivía modestamente en barrios populares, conducía autos de segunda mano y solía bromear que su mayor lujo era una buena torta antes del show. A pesar de tener más de 50 éxitos radiales y décadas de presentaciones, sus ingresos eran irregulares. Era tristemente célebre por haber sido mal pagado por Orpheon Records. Casi nunca recibía regalías y no tenía un equipo de representantes que negociara por él. En sus últimos años cantaba donde fuera bienvenido. Ferias de pueblo, bodas, bares, salones de hotel, festivales municipales. Soy artista de lo que caiga, decía con una sonrisa, es decir, actúo en lo que venga. Para Johnny no se trataba de estatus, sino de sobrevivir. Era el showman que nunca se jubiló, porque no podía, y porque el escenario era lo único que le quedaba. Su obsesión con lo oculto. A finales de los años 80, mucho antes de que las redes sociales amplificaran los rumores, Johnny Laboriel se volvió fascinado por el misticismo y lo sobrenatural. Sus amigos contaban que, después de sobrevivir a varios encuentros con la muerte, incluyendo su sobredosis y el terremoto del 85, comenzó a estudiar numerología, interpretación de sueños y los escritos de Carlos Castaneda. Llenó cuadernos con símbolos, bocetos de tarot y letras sobre la reencarnación y el equilibrio cósmico. En entrevistas mencionaba casualmente que podía sentir espíritus o que las canciones le llegaban en sueños. Algunos fanáticos lo veían como una excentricidad inofensiva. Otros susurraban que había ido demasiado lejos. Su cambio de apariencia, cabello largo, túnicas y collares espirituales, solo alimentó las habladurías. Un tabloide llegó a llamarlo el brujo del rock.
Johnny se lo tomó con humor. Tal vez lo soy, respondió, pero los únicos hechizos que lanzo son los que hacen que la gente baile. Las sombras familiares. La familia Laboriel era una dinastía de talento, pero no todos compartieron el mismo destino. El hermano menor de Johnny, Abraham Laboriel, se marchó de México a principios de los 70 para estudiar en el Berklee College of Music de Boston. En menos de una década, se convirtió en uno de los bajistas más respetados del mundo, colaborando en discos de Michael Jackson, Stevie Wonder, Dolly Parton e incluso Paul McCartney. El hijo de Abraham, Abe Jr., siguió sus pasos, convirtiéndose en el baterista oficial de gira de McCartney, tocando en estadios con los que Johnny solo podía soñar. Mientras tanto, Johnny permaneció en México, actuando en presentaciones modestas por poco dinero. Estaba orgulloso, pero la comparación dolía. «Mi hermano tiene Grammys», dijo una vez. «Yo tengo aplausos y cuentas por pagar». Amaba profundamente a su familia, pero la fama trazó una línea cruel entre ellos. Una parte de la familia triunfó en el mundo, mientras Johnny cargó solo con la antorcha del rock mexicano, a menudo olvidado por el mismo público que él ayudó a conquistar. Las drogas fueron solo el comienzo. Las batallas de Johnny con la adicción fueron mucho más allá de la cocaína y el alcohol. En raras entrevistas, brutalmente honestas, reveló que a finales de los años 60 experimentó con morfina, peyote y hongos psilocibios, bajo la guía de chamanes y artistas que buscaban una expansión de la conciencia. Pero para Johnny, no era curiosidad espiritual. Era autodestrucción. No estaba intentando ver a Dios, admitió. Estaba intentando dejar de verme a mí mismo. Describía cómo las drogas amortiguaban el dolor del rechazo, el racismo y la soledad. A veces desaparecía por días, viajando a pueblos remotos o quedándose en moteles baratos, persiguiendo una paz que nunca encontró. Quería flotar lejos, dijo, desaparecer en la música o en el humo, lo que llegara primero. Cuando finalmente dejó las drogas, lo llamó una resurrección. No sobreviví a las drogas, dijo a un periodista años después. Sobreviví a mí mismo, el padre que no siempre pudo ser. Aunque Johnny interpretaba figuras paternas en televisión, especialmente como el papá de Cirilo en Carrusel, su papel como padre en la vida real fue mucho más complicado. Tuvo 2 hijos, Juan Francisco y Emanuel, con su esposa Vivian Tirión, pero durante gran parte de su infancia Johnny estuvo ausente. Pasaba años en la carretera, buscando trabajo y luchando con sus demonios. En entrevistas, admitía la culpa. «Le di al mundo mi energía», dijo una vez, «y a veces dejé a mi familia con las obras». Sus hijos rara vez aparecieron en público con él, y Johnny solía hablar de ellos más en metáforas que en recuerdos. Hacia el final de su vida intentó reconstruir esos lazos, asistiendo a cenas familiares y grabando mensajes de voz para sus nietos. «Quizás no fui el mejor padre», confesó, «pero espero que sepan que canté con amor, y que los amé con todo lo que me quedaba». El comercial que acabó con un contrato. En 1974, Johnny Laboriel consiguió lo que pudo haber sido una oportunidad que cambiara su carrera. Una campaña nacional de televisión para una marca de refrescos muy popular. La idea era innovadora. Una fusión entre el rock y la publicidad que mostraría la voz de Johnny en una serie de anuncios musicales. Grabó el primer comercial con su característico carisma, improvisando frases y añadiendo movimientos de baile espontáneos. Pero cuando los ejecutivos vieron el resultado final, quedaron horrorizados. Su energía era demasiado salvaje, sus bromas demasiado arriesgadas, y su aspecto, especialmente su tono de piel y su afro, no encajaban con la imagen familiar y limpia que buscaban. En una semana, la campaña fue cancelada. El jingle se regrabó con un cantante de piel más clara. Johnny no ocultó su enojo. «Querían mi voz, pero no mi cara», dijo más tarde. Nunca volvió a aceptar otro gran patrocinio. «Yo vendo mis canciones, no mi alma», afirmó.
Pero la herida de ese rechazo nunca terminó de sanar, desvaneciéndose mientras otros eran celebrados. Para los años 90, Johnny Laboriel se había convertido en un nombre nostálgico, recordado, pero rara vez honrado. Mientras sus colegas del boom del rock and roll de los 60, como Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa, recibían conciertos tributo, especiales de televisión y homenajes en talk shows, Johnny brillaba por su ausencia. Su nombre se mencionaba al pasar, pero el foco nunca se detenía en él. «Olvidan quién abrió la puerta», dijo una vez en la radio, y lo hacen a propósito. A pesar de haber sido pionero del rock en español y de haber roto barreras raciales y musicales, a menudo fue tratado como una nota de color, no como un fundador. Las invitaciones a giras de nostalgia o reuniones televisadas casi nunca llegaban, y cuando lo hacían, era para papeles menores. Para Johnny, que alguna vez electrizó multitudes en toda Latinoamérica, ese olvido era una herida abierta. «No pido una estatua», dijo, «solo un lugar en la mesa que ayudé a construir», abandonado por sus disqueras. Johnny Laboriel permaneció leal a Orfeón Records durante décadas, ayudando a la compañía a dominar la escena del rock mexicano en los años 60. Pero en los 90, esa lealtad ya no valía nada. A medida que surgían artistas más jóvenes y de piel más clara, la disquera dejó de promover su música. Sus nuevos lanzamientos pasaron desapercibidos, las ediciones fueron limitadas y la difusión radial se esfumó. «Dijeron que estaba viejo», contó amargamente. «Demasiado negro, demasiado ruidoso, demasiado de todo». Sintiendo que lo habían desechado, decidió pelear. Demandó a Orfeón por regalías no pagadas e incumplimiento de contrato. Pero sin apoyo legal ni documentos de sus primeros años, perdió el caso. «Hicieron millones con mi voz», dijo, «pero ni siquiera conseguí que me contestaran el teléfono». La disquera nunca se disculpó. Para Johnny, fue la traición final. La industria que lo hizo famoso lo había dejado atrás, silenciosa y cruelmente. El concierto de cumpleaños que nunca ocurrió. En 2013, Johnny planeaba un gran concierto en el Lunario para celebrar sus 55 años de carrera. Los carteles ya estaban impresos, el repertorio estaba listo. Invitados como César Costa y Angélica María habían confirmado su asistencia. Pero detrás de cámaras, Johnny estaba enfermo, demasiado enfermo. Diagnosticado con cáncer de próstata avanzado, canceló el evento en silencio, diciendo a sus fans que se posponía. Nunca se realizó. En entrevistas confesó que había planeado cerrar el concierto cantando You Are So Beautiful para su público, su despedida final. Meses después, murió en silencio. El Lunario quedó vacío esa noche, pero quienes conocían el plan dicen que habría sido su momento más sublime, su última grabación. A comienzos de 2013, pocos meses antes de su muerte, Johnny Laboriel entró a un modesto estudio en Ciudad de México para grabar lo que sería su última sesión. Ya luchaba contra un cáncer de próstata avanzado. Su cuerpo estaba débil, sus pasos lentos, pero su espíritu seguía vivo. La canción que eligió sorprendió a todos. Una versión minimalista y con acento español de You Are So Beautiful, acompañada solo por piano y contrabajo. El ingeniero de sonido Armando Herrera, quien había trabajado con Johnny desde los 80, recordó que el ambiente ese día era solemne pero enfocado. No bromeó, no hizo payasadas, solo cerró los ojos y cantó, dijo Herrera. Su voz se quebró en algunos momentos, pero se negó a repetir la toma. «Déjala así», dijo, «que sea real». Cuando la última nota se desvaneció, Johnny no dijo nada. Solo asintió, se quitó los audífonos y susurró. «Esa es la buena». Todos en la sala sabían que no era solo una canción. Era su adiós, la profecía que dejó atrás. En una de sus últimas entrevistas, Johnny pronunció una frase inquietante que aún resuena entre quienes lo conocieron. «Cuando me vaya, nadie tocará las campanas.
Pero la música vivirá más que el ruido. Sabía que la industria lo había marginado, que su nombre se desvanecía de la memoria pública. Aún así, creía en algo más grande, el legado a través de la vibración. En sus últimos meses escribió lo que llamó la Carta para el Futuro, dirigida al próximo rockero negro, instándolo a no disculparse jamás por ser diferente. Intentarán apagar tu luz, escribió. Brilla más fuerte, haz que se encandilen. La carta fue encontrada doblada en su cuaderno de letras después de su muerte, junto a un dibujo de un niño en el escenario, guitarra en mano. No era solo un boceto. Era la esperanza de Johnny, que alguien, algún día, terminara la canción que él empezó. Johnny Laboriel fue más que una voz. Fue una tormenta. Ruidoso, brillante, divertido, herido e imposible de ignorar. Detrás de cada broma había una cicatriz. Detrás de cada canción, una lucha. Abrió la puerta para generaciones de artistas, pero nunca recibió el homenaje que merecía. Aún así, nunca dejó de cantar. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Crees que Johnny Laboriel debería ser más celebrado en la historia de la música latina? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees que voces como la de Johnny aún importan, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordarlo.